Decíamos antes de la tanda que ella viene a traerle categoría, vuelo a este programa, y es así, y ustedes los televidentes lo saben. Estamos hablando de Ana Rosa Rodríguez, que viene siempre a informarnos sobre cultura, sobre los últimos movimientos y los últimos espectáculos de la danza. Es un placer recibirte como siempre, Ana Rosa. Muchas gracias, Cecilia, pero muchísimas gracias. Demasiado elogio, porque eso creas una expectativa que de repente no estoy en condiciones. Por favor, sobrada. No está a la altura, no, está sobrada. Bueno, yo hoy me voy a permitir una pequeña licencia personal. A ver. Dado que de alguna manera Canal 5 es mi casa desde 1986, 38 años, y voy a hacer como esta columnita de hoy como un recordatorio de quien fuera mi pareja y padre de mi hijo, Hugo Fernández Dobat. Mira, se me llena un poco. Ay, y bueno, justo hoy sería su cumpleaños, ¿no? A 15 años de su ida a otra dimensión. Dicen que uno solo muere cuando nadie lo recuerda. Así que hay que recordar. Y recordar. entonces, claro, no, nosotros lo recordamos, pero viste que uno tiene esa tendencia, en la Navidad recuerda de una manera, en los cumpleaños, parece que se acentúa el vacío que dejan las personas que uno quiere y que uno admira. Así que bueno, en base a que él fue un periodista realmente de fuste y muy querido por toda la gente y sus compañeros fundamentalmente, vamos a tratar hoy de estar a la altura. Le vamos a dedicar esta columna como regalo de cumpleaños donde quiera que esté, porque todos estamos en el mismo lugar. Dice. Donde quiera que esté, y fundamentalmente que hice con él la obra más grande, que es mi hijo. No va a haber un opus semejante a ese. Bueno, hablábamos la columna pasada de que va a haber un espectáculo de danza butó en el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Va a tener lugar el jueves de esta semana, el viernes, los 2 días a la misma hora, 15:30. La entrada es libre, simplemente por un correo a la locura es una pregunta @gmail.com se reserva la localidad. Entonces me pareció que valía la pena, porque dado que la agenda no está tan nutrida, porque obviamente estamos en la época estival, de hablar un poquito de este espectáculo, pero contextualizarlo. Es decir, a mí no me gusta mucho explicar un espectáculo, pero sí dar determinadas pautas para que cada uno lo pueda interpretar después a su manera. Este espectáculo se llama La locura es una pregunta. Está hecho en homenaje a un bailarín, a Václav Nijinsky, que fue el bailarín más consagrado, más aclamado de principios del siglo XX. Entonces me parece interesante pasar una serie de fotografías que encontré que se llaman Recordando a Nijinsky, no tienen diálogo, y entonces el diálogo lo voy a hacer yo leyendo un poquito algunos puntos importantes de la biografía de Nijinsky, que es una biografía bastante particular. Vamos a decir que Václav Nijinsky describe un arco sublime y a la vez trágico. Había nacido en Kiev en 1889 durante una gira de sus padres. Era un niño medio de 3 hermanos. Sus padres eran polacos, ambos eran bailarines y estaban de gira. Él nació, por lo tanto, en movimiento. Dentro del mundo de la danza, ya. Dentro del mundo de la danza, y también sus padres desplazándose desde la Polonia natal de los padres a Kiev. Los padres lo bautizan y lo crían en Rusia, ¿no? Es decir, vemos un poquito la realidad, incluso que fines del siglo XIX, principios del XX, está un poco también delimitada como está hoy, ¿no? Esa zona de Rusia, Polonia y Ucrania, ¿no? Y aquí vemos que las cosas no han cambiado tanto geopolíticamente. Sí. El matrimonio se separa, y eso afecta enormemente a estos 3 niños, una cosa obvia, que son Václav, a quien le vamos a hacer el homenaje con la presentación en el INAE, a Bronislava, a quien le hicimos ya un homenaje con el espectáculo en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, y el tercer hijo se llama Stanislav y es afectado neurológicamente después de un accidente en la infancia. Como vemos, es una vida bastante castigada desde los comienzos. Václav ingresa a la Academia Imperial de Ballet de San Petersburgo. En ese momento esa academia era la más prestigiosa, y 2 años antes de graduarse, justamente por ser tan excepcional, ya ingresa al Ballet Mariinsky de San Petersburgo y empieza una carrera fulminante
incluso como partener de las primeras bailarinas del momento. En 1909 se integra a la compañía de los ballet rusos, que fue creada por Seis de Diaghilev y dirigida por este mismo personaje, porque es un personaje, hasta 1929. Diaghilev era un genial y audaz impulsor de proyectos artísticos. No era ni bailarín, ni músico, ni escenógrafo, pero tenía esa condición de conglomerar a los grandes talentos. Václav y Diaghilev sostenían en aquel entonces una relación personal conflictiva. Los vínculos íntimos de Nijinsky siempre fueron angustiosos para él. Hemos de recordar también sus inicios en la vida. Desde la primera presentación parisina de los ballets rusos en 1909, Nijinsky es una estrella absoluta. 3 años más tarde, y alentado por el mismo Diaghilev, comienza a crear sus primeras y revolucionarias coreografías. La primera es la Après-midi d'un Faun, que es la siesta de un fauno, que es considerada el quiebre innovador en la historia de la danza clásica y el inicio de la danza contemporánea. Después vendrá en 1913 la consagración de la primavera sobre música de Stravinsky, y hemos de recordar que en su momento fue un escándalo. En la ópera de París la gente, pateaba en el piso, gritaba, no solo porque la música no tenía la melodía a la que estaban acostumbrados, sino también porque los movimientos coreográficos no eran lo suficientemente suaves y dulces y muchas veces rozaban planos eróticos de alta intensidad. ¿Cómo habrá sido esa primera coreografía que le dio vida a la danza moderna, ¿no? ¿Qué movimientos? O sea, me da intriga. Da intriga, después vamos a hablarlo, no hay algunas imágenes, traeremos algunas de las que nos parezcan más adecuadas para pasar en este horario, porque lo que queremos es justamente crear la inquietud y que las personas digan, a ver, como tú, yo quiero ver esa obra. ¿Cómo fue esa coreografía que marcó un antes y un después en la danza? ¿Por qué la gente se escandalizaba? Y justamente París, que estaba tan abierto a las vanguardias, ¿no? En aquel momento tenemos que pensar que París era la capital del arte, estaban recibiendo todo lo nuevo, todo lo innovador, sin embargo hubo un escándalo. Así que cuando nosotros vemos a veces los escándalos hoy en día, pensemos que no somos tan originales, ¿no? Siempre que hay cambios hay quien protesta, ¿o no? Bueno, fíjate qué curioso, en 1913 Nijinsky hace una gira sudamericana, llega a Buenos Aires y en esa gira había un afán del ballet ruso, de esta compañía, Le Ballet Russe, que se mete dentro del barco para venir justamente atrás de Nijinsky, logra seducirlo y se casan en Buenos Aires, se casan por civil, después por la ceremonia religiosa en la iglesia de San Miguel, y esto trae consigo el enojo de Diaghilev, que lo echa de la compañía, y Nijinsky siente que ese enojo hace que él pierda un poco pie, es decir, él era la estrella de la compañía, deja de estar dentro de la compañía, no es tan fácil como sería hoy en día quedarse sin trabajo y empezar de cero, por más que seas una figura súper reconocida. Hemos de pensar que él en 1916 empezó con algunos, indicios de demencia precoz. Era muy joven, pero empezó, y justamente después volvió a la Argentina e incluso estuvo en la ciudad de Montevideo, en nuestro Teatro Solís, donde actuó, estuvo a punto de no actuar porque no se sentía bien. Y en Buenos Aires había dicho que había olvidado cómo era la coreografía del Espectro de la Rosa. Todo esto termina en que la esposa lo interna en un nosocomio, y es por eso que, no es por eso, pero digo, toda la vida de Nijinsky es una especie de tensión entre el arte y ese desvarío hacia la locura. ¿Qué es lo que pasa? Nijinsky, cuando está internado, escribe unos diarios, que hoy algunos le llaman cuadernos, donde justamente pone en juego sus pensamientos, y sobre estos cuadernos o diarios, ni más ni menos que el mejor bailarín, a mi criterio, del siglo XXI o finales del siglo XX, que sería Mikhail Baryshnikov, hace una obra junto con Robert Wilson que se llama Letter to a Man, Carta a un hombre, y es la carta a Diaghilev, a este hombre que hoy podríamos decir que hubo un cierto abuso de Diaghilev mucho mayor hacia Nijinsky, mucho menor estando en la compañía. Veamos entonces un pequeño tráiler de lo que fue
esta obra que realmente conmocionó y además es maravillosa porque trata justamente de ese desvarío de que él se considera que es Dios, dice yo soy Dios. Yo, digamos, las frases no están terminadas, pero es una cosa muy interesante de ver. Es un poco adentrarse en esa mente que estaba perturbada por las vivencias de vida y que siempre estaba lidiando con los temas de salud mental. Exactamente, ¿no? Hoy ya lo veríamos de otra manera. Dice una crítica del New Yorker, Carta a un hombre es una especie de vodevil, una serie de actos, la mayoría de ellos protagonizados por Nijinsky, que es la figura de Baryshnikov, aquí lo tenemos, con smoking y una elaborada cara blanca, como lo veíamos recién, que es el rostro de Pierrot, de Petrushka, de el Joel Grey de Cabaret, esas figuras en las que la sonrisa se encuentra con el horror. En una escena aparece un escenario flanqueado por acantilados, en otras grandes figuras de madera. Vimos recién un niño, un pollo incluso de madera que se deslizan por el escenario como dianas en una galería de tiro. Entonces queremos decir que justamente en esta obra que se recorre el pensamiento de Nijinsky, tenemos dos cosas sumamente interesantes. Primero, un bailarín que se sabe recrear en actor, ¿no? Es decir, Baryshnikov no deja de bailar, no deja el escenario, se convierte justamente en otro bailarín y nos trae las vivencias de ese bailarín a través de su actuación. Acá lo vemos, es realmente, tenemos que pensar que en ese momento Baryshnikov estaba llegando a los 70 años, no estamos hablando tampoco de una persona totalmente joven, sino de una persona que no quiere dejar el escenario, que no quiere dejar su pasión y que lo hace extremadamente bien. Fue un éxito en todas partes del mundo. Yo tuve el privilegio, gracias a Juan Lavanga, de haber sido invitada y verlo en Buenos Aires y les puedo asegurar que es sumamente emocionante, porque en definitiva, bueno, uno sale pensando hasta qué punto a veces no estamos nosotros también en momentos de angustia, de depresión, de desesperación mismo, cuando no tenemos de quién asirnos en un momento de locura. Es una zona tan gris, ¿no? Lo de catalogar a una persona que tiene problemas de salud mental o no, ¿no? Es una zona gris que estamos indagando con otra conciencia hoy por hoy, pero que en aquel momento realmente te calificaba y te destinaba a cierta vida, ¿no? Como este bailarín que pasa los últimos años de su vida. Bueno, tú fíjate que pasa prácticamente 30 años, ¿no? Y él, internado, igual él tenía como pequeñas salidas, digamos, era como una internación ambulatoria. Y justamente una de las cosas que recuerdan es que él en determinado momento que estaba caminando encuentra a unos soldados rusos y al escuchar hablar en ruso, digamos, algo se acciona en su mente y delante de ellos les baila, ¿no? Algunos dicen que esa es la última vez que él bailó en público, otros dicen que fue en 1919 dentro de un hotel muy elegante en Saint-Maurice, en Suiza, donde él parece que primero se quedó sentado largo tiempo, es decir, incluso se habla de autismo, se habla de un hermetismo, es decir, no se olviden que además no había sido tratado en ningún momento. Claro, nunca fue tratado, sí, después internado y en una época donde directamente no se conocía el espectro autista, ¿no? Exactamente, Tampoco. Y él además sospechaba cuando su señora le decía de ir a ver a un médico que lo iban a dejar internado y él por eso también no quería ir. Bueno, en base a este personaje, a lo que hemos visto que recreó Baryshnikov, es que ahora vamos a hablar de la danza butó porque es el elemento, es la herramienta que van a usar para homenajearlo, este grupo maravilloso que se presenta jueves y viernes en el INAE a las 15:30. Veamos entonces un ejemplo de danza butó que es un lenguaje distinto al que Uruguay no está muy acostumbrado. Yo elegí este extracto de una compañía de baile de renombre internacional, Sankei Juku, que fue fundada en 1975. El nombre de la compañía significa Estudio de la Montaña y el Mar, que implica la serenidad y la calma. Hemos de recordar, ya lo habíamos dicho la vez pasada, que la danza butó surge después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de interpretación del horror, la angustia y la desesperación ante lo que fueron el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.
¿no? Entonces los vemos generalmente con los pelos, sin pelo quiero decir, con las cabezas calvas, todos pintados de blanco. Muchas veces nunca se usa una vestimenta de calle, sino que usan como túnicas o faldones, e incluso muchas veces aparecen desnudos, es decir, mostrando el error de lo que fue. Hay una fotografía muy famosa que muestra incluso una niña desnuda corriendo, saliendo del impacto de las bombas. Lamentablemente no hemos aprendido mucho como sociedad internacional y seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo definiciones que hablan del horror, de la angustia. Y a pesar de que estas danzas nos ponen en el espejo justamente esas heridas emocionales que quedan, ¿no? Porque el ADN de la danza auto en sí es mostrar eso, es mostrarle el horror humano, como decías, y el aspecto casi que lúgubre que quedó en las sociedades que fueron víctimas de estas bombas. El director dice, el butó es un diálogo con la gravedad, es decir, se puede sincronizar o simpatizar con esta. Y justamente es, ¿no?, originalmente llamado Ankuku Butó o danza de la oscuridad, que técnica un espacio propicio para lo grotesco y lo perverso en el escenario. Claro. Justamente porque lo perverso es, obviamente, usar la bomba atómica en una sociedad civil, ¿no? Sí, y casi rendidas también, exactamente, ¿no? Que eso para aportar información histórica, pero cómo el arte y la cultura siempre terminan poniendo sobre un escenario o de forma visible a la sociedad esas heridas emocionales que quedan por sus propias acciones. Y yo creo que por eso el arte es tan importante, porque el arte no es una distracción, el arte es un elemento de reflexión, el arte nos pone, como tú sí usaste una expresión que es fantástica, es el espejo de una situación en determinado momento. Y bueno, ahí lo tenemos que codificar. Y ahora sí, vamos a ver el tráiler que nos mandó nuestro amigo Hernán Fortichiela López de lo que es este espectáculo que se presenta jueves y viernes y que yo realmente creo que sería muy bueno. A veces la hora no parece tan buena o no tan buena para todo el mundo, pero vi que ya anexaron otro día. La semana pasada hablábamos del jueves, hoy hablamos de jueves y viernes. Vamos a ver un poquito qué nos van a presentar y Canau Producciones, que es quien promueve la danza butó. La danza contemporánea, como decíamos, nacida en Japón en el año 59 y está integrada por Omar Boubit, productor y publicista, y Rajid César, que es bailarín, actor, coreógrafo, director y artista de artes marciales. Tuvieron varias coproducciones, la primera fue con la Fundación de la Paz de Graciela Figueroa, indudablemente, como tú decías, la Fundación de la Paz, Graciela Figueroa también es una bailarina contemporánea, uruguaya, que está siempre muy vinculada a las filosofías pacifistas, a las conciliadoras, a la serenidad. Bueno, y este proyecto creo que es muy bueno, ha ganado obviamente un premio, un fondo, y va a estar el jueves y el viernes en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, en Zavala 1480. Reiteramos, es la oportunidad de acercarse a la danza butó, de acercarse al homenaje a Václav Nijinsky, de repensar qué es la locura para cada uno de nosotros y cómo, porque cada uno de nosotros tenemos, yo por lo menos no me escapo, yo he sido una paciente con depresión, así que sé lo que es pasar por esas situaciones de angustia que los demás no te entienden. Sí, además, donde uno siente que no puede estar en control de sus propias emociones. Exacto. Y que te juega la mente malas pasadas, ¿no? Me encantó lo que decías antes de salir al aire, que una amiga tuya te decía que es lo normal, bueno, lo parecido a mí, ¿no? Un poco tendemos a pensar que lo normal es lo parecido a nosotros y la mente de cada uno tiene unos recovecos que vale la pena a veces a través del arte recorrer. Y tuviste que un poco la xenofobia, el racismo, el tema con los inmigrantes, parte de que no son parecidos a uno. Claro. Es decir, el extranjero es lo extraño, ¿no? Es decir, ahí hay una etimología que se junta. Y tenemos como esa cosa que, bueno, nos sacan de nuestra zona, ¿no? Acá yo estoy confortable, sé cómo reaccionar. No, cuando al revés, yo creo, por ejemplo, que una cosa que es fantástica, a mí me gusta mucho salir de noche, ir a los restaurantes, y ahora probar diferentes gustos de comida. Ampliar el paladar. Me parece precioso. O ver colores cuando camino por las calles, porque nos
nosotros, quieras que no, somos muy Paleta Torres García. Muy grises. ¿No? Entonces ver esos colores de golpe, entonces me parece que eso nos enriquece culturalmente, nos enriquece como sociedad. Y una obra como esta, La locura es una pregunta, y justamente es una pregunta. Y ahí por ahí en ese equipo que está Jessica Sapira, que es una gran bailarina, que la admiro mucho y que además me parece importante verla en estos tipos de proyectos. Está también una ex bailarina del Sodre, Lucía Martínez Peirú, que es psicóloga. Y yo creo que esta obra... Vuelca eso también ahí, entonces, ¿no? Alguna influencia de nuestra amiga bailarina psicóloga tiene. Y bueno, me parece que es una linda propuesta, una linda proposición para ver este jueves y este viernes. Con entrada libre, dijiste. Es con entrada libre. Es importante también, ¿no? Saber que estamos invitados libremente a poder ir. Hay que tener el horario disponible, que es las 3 de la tarde, no es fácil. Pero bueno, es exactamente 15:30, pero de cualquier manera hay que salir de donde estemos. Pero a veces uno cuando tiene interés de algo puede ese día de repente pedirlo libre, porque el arte es eso. Fíjense que simplemente por recibir un comunicado que se va a dar un espectáculo, yo llegué a 1890 a ver cómo estaba la geopolítica en ese momento, quién había hecho cosas sobre Nijinsky, qué es la danza butó. Ustedes van a llegar mucho más, porque yo solamente les doy algunas vertientes. Y les digo más, voy a seguir leyendo porque obviamente hay mucha punta. ¿Y eso por qué? Porque el arte es eso, es el lugar que nos da para pensar. No es solo sentarnos y que nos den todo, sino al revés. Bueno, ¿nos gusta? Bárbaro. No nos gusta también bárbaro, porque estamos, lo bueno es vivir en una sociedad de disenso donde nos podamos contemplar todos. Y vuelvo a insistir, creo que es una muy buena propuesta, tienen que ir a verla, hagan un esfuerzo, pidan el día libre, en fin, todos tenemos nuestras claves cuando queremos ir a algún lado. Eso es cierto, cuando uno quiere, cuando hay voluntad, no hay lo que se resista, así que están todos invitados. Y si no, también vamos a tratar de que la obra se dé en otro lugar o en el mismo lugar, en un horario que también sea accesible. Yo supongo que queda mucho del año y es un muy buen título, una muy buena propuesta, y como ya les digo, por recibir un comunicado, ustedes no me lo creerán, pero hace días enteros que estoy leyendo sobre Nijinsky, sobre si realmente qué era Kiev, y además me llamó la atención eso, ¿no? Es decir, nació al igual que Nureyev en un movimiento. Nureyev nació en un tren y él nació en la gira de sus padres. De alguna manera también, mirá vos la asociación que hice, ¿no? A María y José, que nacieron también, ¿no? Jesús nació también en el camino, ¿no? Y esa gente parece que está marcada para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, y en este caso también para gustar del arte. Y yo creo, vuelvo a insistir, tenemos que acostumbrar, no podemos perder el ver espectáculos junto con el otro. Ir al cine, pero ir al espacio de cine, no verlo solamente en la pantalla de casa. Qué actual esto que traes, ¿no? Un artista nacido en Kiev y el tema de la salud mental como corolario, trasfondo de su vida. Así que sí será actual. Y estamos hablando de 1890, es decir, lo que nos hace pensar que, por eso te digo que la sociedad no ha cambiado tanto. Cambiamos el vestuario, cambiamos la escenografía, tenemos más pantallas, pero lo que hay adentro sigue siendo de la misma esencia. Es un placer tenerte, Ana Rosa, como siempre. Un placer para mí también. Y la semana que viene vamos a volver acá. Vamos a hablar sobre los 75 años de una compañía norteamericana. Las compañías en Norteamérica no son públicas, son privadas. Vamos a ver cómo se fundó, quiénes fueron los que pusieron ahí granitos de arena y cómo se llega a los 75 años, que es una gran celebración en los Estados Unidos en el día de hoy. Te esperamos con ansias para la próxima semana y que sigas ejercitándote. Yo les quiero decir que Ana Rosa viene todas las veces que viene a decirnos lo que ha logrado en su movimiento físico. Es una gran deportista, además de una gran artista y comunicadora. Así que la admiramos por todas sus facetas.